Hola, mi nombre es Marian Farfán, estudiante del cuarto trayecto de informática del Instituto Universitario Tecnológico del Estado Bolívar. Les voy a hablar un poco a nivel general de lo que son las bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos de un mismo contexto almacenados para su posterior uso. El encargado de la gestión de estos datos es el administrador de base de datos, que es el que se encarga de manipular todos estos datos desde la creación. El modelado es el encargado de capturar los requerimientos del cliente o de la organización y plasmarlos en nuestra base de datos. También es el encargado de las auditorías, también es programador porque es el que se encarga de enlazar la base de datos a las distintas aplicaciones. Todo esto lo hace a través de un sistema gestor de base de datos, que es una interfaz encargada de ser de intermediario entre el administrador y los datos. A través de ella se puede crear la base de datos, eliminar, editar, importar, exportar. También es la encargada de la integridad de los datos cuando hay fallas del sistema, de hacer los respaldos de base de datos. Este sistema es bastante completo y nos ayuda a hacer nuestra base de datos a través de forma gráfica y no hacerla por código, ya que así nos tardamos mucho tiempo. Existen muchos gestores de base de datos, uno de los más utilizados en MyAdmin, pero cuando vamos a utilizar gran volumen de datos y grandes concurrencias no es recomendado. Existen otros que son mucho más completos, orientados a objetos y más actualizados. También hay otro que se llama Postgres, que es uno de los más utilizados por las empresas acá en Venezuela. Ahora les voy a dar una breve explicación de cómo funciona un gestor de base de datos. Este es uno muy utilizado, que es MyAdmin. Voy a mostrarle un poco su funcionalidad. Por ejemplo, para crear una base de datos le damos acá en nueva. Aquí dice crear base de datos y colocamos el nombre que va a tener nuestra base de datos. Aquí utilizamos generalmente el cotejamiento UTF-8, lo buscamos en la lista. Y seleccionamos crear. Nos aparece la opción para crear nuestra tabla de nuestra base de datos. Le colocamos el nombre que va a llevar nuestra tabla y el número de columnas que va a tener. Damos continuar y tenemos los campos que va a tener nuestra tabla. Le colocamos el nombre a los campos y seleccionamos el tipo de datos. Cuando se va a almacenar letras utilizamos varchar. Cuando son números podemos dejarlo en int. La longitud de los valores, que son la cantidad de caracteres que va a aceptar este campo, tiene que ser una razonable según las letras que tienen un nombre. Igualmente para la edad. Acá en el cotejamiento UTF-8, que es el que se utiliza. Y guardamos. Como les dije anteriormente, un gestor de base de datos nos permite insertar datos, exportar, importar, nos da unos privilegios especiales, realizar consultas, ver nuestra estructura. Voy a hacer un ejemplo aquí de cómo se insertan unos datos. Aquí donde dice valor, el valor de nuestro campo, vamos a insertar nuestro dato. Y la edad. Guardamos. Y luego podemos realizar una consulta. Acá en examinar. Vemos que se han guardado correctamente nuestros datos, nombre Luis, edad 12 años. Es muy complejo el funcionamiento
de nuestro gestor de base de datos. Solo quería dar un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona. Esta ha sido una pequeña explicación de cómo funciona un gestor de base de datos y las funciones del administrador. Gracias.